desagravio a Perón por las falsas acusaciones de vínculos con nazis. A través de este mensaje presentaré indiscutidas pruebas y no meras afirmaciones que durante los gobiernos de Juan Domingo Perón ingresaron a la República Argentina ciudadanos europeos con documentación de los países ocupados por los aliados y no fueron nazis, como difundieron falsamente durante los 18 años de proscripción del peronismo y continúan haciéndole. Demostraré que Gran Bretaña, su socio Estados Unidos y la Unión Soviética sí tuvieron vínculos con el nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial. A través de las fotografías de nazis de las SS podrán verlos de uniforme junto a Hitler y de civil en Estados Unidos. En el caso de von Braun, se trata de un comandante o militar de alto rango, un Sturmbannführer, desde 1943. Por medio de ellas, revelaré también a los dos reyes británicos masones de la época, Eduardo VIII y Jorge VI, grandes maestros de la Gran Logia de Escocia. Mi interés es liberarnos de prejuicios que no contribuyen a la unidad del pueblo argentino frente a las agresiones de los intereses extranjeros. Adolf Eichmann estuvo viviendo en la Alemania controlada por las tropas aliadas hasta 1950, pero a la República Argentina ingresó Ricardo Klement el 1 de junio de dicho año con visa italiana y documentación de identidad con ese nombre, extendida en Génova por la Cruz Roja Internacional. El 11 de junio de 1960, durante la presidencia del doctor Arturo Frondizi, Ricardo Klement fue secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad, como si el tal Klement fuera el criminal de guerra Adolf Eichmann. El gobierno del presidente Frondizi consideró que se había violado la soberanía argentina e intentó que Ricardo Klement, no Adolf Eichmann, fuera devuelto al país. En junio de 1960, el embajador argentino ante la ONU, Mario Amadeo, protestó ante el Consejo de Seguridad que ordenó a Israel dar reparaciones a la Argentina. Pese a todo y a las protestas de nuestro gobierno por el ilegal secuestro de Ricardo Klement, fue procesado, condenado y ahorcado en Israel. El doctor Joseph Mengele vivió 3 años en la Alemania ocupada por los aliados. A nuestro país llegó Helmut Gregor el 20 de junio de 1949 como miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja, presidida por el suizo Mr. Paul Rüger, y documento de identidad y visa italiana otorgado a nombre de Helmut Gregor. En 1956, durante la dictadura de Aramburu Rojas, Gregor se divorció de su primera esposa y en 1958, durante la presidencia de Frondizi, se casó con la viuda de su hermano. En 1959, Gregor viajó con su familia a Paraguay durante el gobierno de Alfredo Stroessner y se hizo ciudadano de ese país. En 1960, Gregor se radicó en Brasil y vivió hasta 1979 durante los gobiernos de Kubitschek, Jânio Quadros, Massili, Goulart, Castelo Branco, Costa de Silva y la Junta Militar, de modo que hasta entonces no se sabía que el señor Gregor era en realidad Joseph Mengele. Ahora me referiré a Erich Pricker,
que nunca ocultó su verdadero nombre. En 1945 viajó a Italia y permaneció allí durante un año. En 1946 ingresó a la Argentina con pasaporte y visa italiana. El 5 de marzo de 1956, la dictadura de Lonardi, Aramburu Rojas y la Junta Consultiva, integrada por dirigentes de todos los partidos políticos antiperonistas, prohibió pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista o que difundiera el peronismo como parte de la política de desperonización de la población argentina. En noviembre de 1995, el gobierno de Carlos Menem le concedió la extradición a Erich Priebke. Se puede decir que Priebke permaneció en la Argentina durante los gobiernos que mantuvieron proscripto 18 años a Perón, desde Lonardi, Aramburu, Guido, siguiendo con Ilia, Onganía, Videla, Viola, Galtieri, Viñone y el presidente democráticamente elegido Raúl Ricardo Alfonsín. Edward Rochman había huido en octubre de 1944 a la ciudad libre de Danzig y luego a Austria. Fue detenido como prisionero de guerra y puesto en libertad en 1947. En 1948, Federico Wegener y no Rochman ingresó a la República Argentina con pasaporte y visado italiano, al igual que Mengele. En 1968, durante el gobierno de Onganía, Wegener obtuvo la nacionalidad argentina. Por lo tanto, permaneció en nuestro país durante los años de proscripción del peronismo con Lonardi, Aramburu, Guido, Ilia y Onganía. Joseph Schwamberger fue comandante de varios campos de trabajo de las SS en el distrito de Cracovia desde agosto de 1942 hasta octubre de 1944. 5 años después, ingresó a la Argentina en 1949 utilizando su verdadero nombre. En 1965, el gobierno del presidente Ilia le otorgó a Schwamberger la nacionalidad argentina. El 13 de noviembre de 1987 fue detenido en Huerta Grande, Córdoba, por un comando clandestino del Mossad y extraditado a Alemania durante el gobierno del presidente Alfonsín. Es decir, que este señor permaneció en nuestro país con todos los presidentes, incluidos los dictadores Videla, Viola, Galtieri y Viñone. El 3 de diciembre del 2004 murió a los 92 años en el hospital carcelario de Asperg, en Alemania, negando siempre las acusaciones que le formulaban. Estos son los nazis más notorios que permanecieron en nuestro país. Se dijo siquiera que Priebke tuvo también la supuesta complicidad de Guido, Ilia, Onganía, Levingston, Lanusse, Videla, Viola, Galtieri, Viñone y Alfonsín. No. ¿Por qué entonces atribuirle a Perón vínculos que no tuvo con los nazis? Muy sencillo. Lo hacían en apoyo a la política de desperonización iniciada por la dictadura de Aramburu Rojas y la Junta Consultiva integrada por radicales, socialistas, conservadores, demócratas, progresistas y demócratas cristianos. Pedro Ricardo Olmos ingresó a la Argentina en 1948 con documentación francesa y visa española, luego de permanecer 4 años entre Francia y España. En 1985, Ricardo Olmos fue identificado como Walter Kurtzman y extraditado durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Honor y gloria a uno de los más grandes hombres del siglo XX,
que al igual que los forjadores de la patria, fue calumniado, vilipendiado y perseguido.